No fue la más dulce, ni la más disponible, ni la más complaciente. Fue la que no pidió nada. La que no explicó sus silencios. La que no se ofreció como promesa ni como solución. Y, sin embargo, fue ella quien quedó grabada en la memoria de todos. No por lo que dio, sino por lo que sostuvo en reserva. Porque hay una mujer que no se puede poseer y esa es la que se vuelve deseo. No por su cuerpo, sino por su alma intacta. Carl Jung decía que el deseo proyectado siempre nace del vacío propio. Por eso, la mujer que no necesita, que no responde al ritmo esperado, que no reacciona como se anticipa, activa en el otro no solo la atracción, sino la incomodidad de su propio descontrol. No es un juego. Es un espejo. Y ella, sin proponérselo, se vuelve sombra, esfinge, enigma. Su valor no está en lo que da, sino en lo que jamás pone sobre la mesa. Este vídeo es un viaje hacia esa mujer que ya no ruega amor, porque se eligió antes de ser elegida. Quédate si alguna vez te preguntaste por qué, cuando más te diste, menos te buscaron. Y por qué, cuando menos necesitaste, más te desearon. Suscríbete si sentís que hay una parte tuya, indómita, libre, intacta, que no necesita gritar para ser inolvidable. Comenta si algo de lo que escucharás hoy te recordó a la mujer que alguna vez escondiste para no intimidar. No fue su risa constante, ni su dulzura accesible, ni su disponibilidad emocional lo que lo atrajo. Fue su pausa. Su forma de no responder cuando él ya esperaba una reacción. Fue su mirada sin demanda, su presencia sin urgencia, su capacidad de habitar el momento sin miedo al silencio. Ella no llenaba espacios incómodos. No se explicaba cuando no sentía hacerlo. Y eso, que para muchos podía parecer frialdad, para él se volvió una grieta en su control. Porque la mayoría lo miraba buscando pistas, buscando respuestas. Ella no. Ella lo miraba como quien no espera nada. Y eso, lo desconcertaba. El deseo masculino, cuando no está purificado por conciencia, se activa frente a lo que no puede poseer. La neurociencia lo explica, el cerebro reacciona con más intensidad ante la imprevisibilidad que ante lo garantizado. Lo que no se puede anticipar, lo que no se deja prever, estimula áreas vinculadas a la recompensa, al reto, al instinto. Y ella, sin planearlo, sin siquiera pensarlo, se convirtió en esa forma sutil de desestabilización. No por querer provocar, sino porque su alma ya no necesitaba adaptarse. Su presencia no venía con traducción. Y él, acostumbrado a leer mujeres que se explicaban, no sabía qué hacer con ese silencio. Apenas notó que ella no respondía sus mensajes al instante, su mente empezó a buscar teorías. ¿Estaría ocupada? ¿Estaría molesta? ¿Estaría con otro? Nunca se detuvo a pensar que, tal vez, simplemente no tenía ganas. Y ahí comenzó la espiral, empezó a escribirle más largo, a mostrarse más disponible, a intentar ser visto de un modo que no había sentido necesidad con otras. No porque ella fuera cruel, sino porque su indiferencia era real, no una estrategia. No buscaba provocar celos. No quería que la persiguieran. Solo se reservaba. Y esa reserva no era escasez. Era soberanía. Carl Jung hablaba del arquetipo de la esfinge como símbolo del alma que se protege con enigma. Y ella, en su forma de no revelar todo, de no abrirse a la primera, encarnaba ese misterio ancestral. No porque ocultara, sino porque se pertenecía. Su vida interna era tan rica que no necesitaba exponerse para sentirse viva. No estaba para ser comprendida al primer intento. No se ofrecía como respuesta fácil. Y cuanto más él intentaba leerla, más se perdía. Porque ella no se descifraba. Se intuía. Y solo quien pudiera sostener la niebla, merecía verla brillar. Él empezó a desearla no por lo que mostraba, sino por lo que no decía. No por lo que ofrecía, sino por lo que jamás prometía. Su falta de necesidad activaba en él un deseo confuso, mezcla de atracción, reto, inseguridad y control. Porque no podía anticiparla, no podía leerla, no podía influirla. Y entonces su deseo se volvió más pulsional.
Ya no era amor, ni siquiera interés genuino. Era hambre de control. Necesidad de saber si él todavía tenía el poder de hacer que una mujer cambiara su energía por su presencia. Pero ella no cambiaba. Se mantenía. Y eso lo desarmaba. Lo que él no entendía era que su deseo no era por ella, sino por lo que ella representaba, el lugar de lo no conquistado. De lo que no puede ser moldeado. De lo que no se ofrece. Jung decía que proyectamos en los otros lo que no reconocemos en nosotros. Y él proyectaba en ella la libertad que nunca se permitió. La calma que no conocía. El poder de no necesitar. Su atracción era más reveladora de sus propias carencias que del valor de ella. Pero eso él no lo sabía. Solo sabía que no podía dejar de pensar en ella. Y mientras él se consumía en intentos de provocar una respuesta, ella seguía en su mundo. No por desdén. Por selección. Porque después de tantas entregas vacías, de tantos esfuerzos emocionales que no fueron devueltos, había aprendido a no regalar su energía. Su silencio no era ausencia, era filtro. Su lentitud no era juego, era respeto por su tiempo interno. No estaba interesada en jugar a la mujer deseable. Estaba comprometida con no traicionar su paz. Y si eso la volvía inaccesible para algunos, lo aceptaba. Porque su alma no estaba para ser deseada. Estaba para ser honrada. Y así, él quedó atrapado no en el amor, sino en el enigma. Porque cuando una mujer no reacciona, no se justifica, no se ofrece, se convierte en símbolo. Y los símbolos no se poseen. Se reverencian. Se temen. Se buscan. Pero solo los que tienen el alma lista, los comprenden. Ella no quería ser deseada. Quería ser libre. Y si él no podía habitar esa libertad sin intentar domesticarla, entonces su deseo no era bienvenido. Porque la mujer que no necesita, no se conquista con palabras. Se alcanza con presencia. Y él, aunque no lo sabía, aún no había llegado. Durante años le enseñaron que debía ser elegida. Que su valor se medía por cuantos la querían, por cuantos la perseguían, por cuán rápido alguien decidía quedarse. Y así vivió, disponible, atenta, receptiva, lista para amar. Pero también lista para tolerar. Para justificar. Para aceptar migajas emocionales disfrazadas de afecto. Hasta que un día su alma se cansó. No del amor, de la espera. No de sentir, de ceder. Y en ese cansancio, surgió una nueva conciencia, no tenía que ser elegida por nadie. Porque ella, por fin, se había elegido a sí misma. Esa elección lo cambió todo. Su energía se volvió más lenta, más densa, más certera. Ya no respondía de inmediato. Ya no preguntaba si todo estaba bien. Ya no buscaba señales para interpretar. Simplemente, observaba. Sentía. Decidía. Su presencia, antes marcada por la urgencia del afecto, ahora era un filtro. No por orgullo, sino por cuidado. Porque quien no necesita, no mendiga. Y cuando una mujer deja de mendigar, comienza a elegir. Y quien elige desde la calma, desde la ausencia de necesidad, se vuelve poderosa sin levantar la voz. Carl Jung decía que el alma necesita espacio para manifestar su verdad. Y la mujer que no necesita, ha creado ese espacio. Internamente. Psíquicamente. Energéticamente. Ya no siente el impulso de explicar sus silencios ni de justificar su distancia. Porque su distancia no es castigo. Es discernimiento. Ya no se trata de jugar a lo difícil. Se trata de reconocer que su tiempo, su energía, su cuerpo, su emoción, son sagrados. Y lo sagrado no se ofrece a cualquiera. Se preserva. Se honra. Se elige a quien lo toca. Y a quien no. La neurociencia respalda esto con claridad. El cortisol, hormona del estrés, disminuye cuando una mujer se siente en control emocional. Y esa mujer, la que no necesita demostrar nada, vive con niveles más bajos de ansiedad.
Porque no está esperando ser confirmada por el otro. Ya se confirmó a sí misma. Y en ese equilibrio hormonal, su rostro cambia, su cuerpo se relaja, su intuición se agudiza. No porque haya dejado de amar, sino porque ha dejado de implorar. Y eso, en un mundo donde la mayoría grita por atención, es un acto de radical autonomía emocional. Ella no rechaza. Ella elige. Su no es rechazo, es afirmación de sí misma. Su no responder no es desdén, es claridad. Su no pedir no es orgullo, es autocuidado. Ha aprendido el método del no pedido, cuando no verbaliza carencias, cuando no ruega ser entendida, cuando no exige ser amada, lo que está haciendo en realidad es definirse. Porque la mujer que habla menos, pero observa más, se vuelve selectiva sin ser arrogante. Su filtro no excluye, protege. Y solo quien tiene la sensibilidad suficiente lo percibe. Y ahí ocurre algo inesperado, su no responder se vuelve más seductor que cualquier declaración. Porque no es indiferencia, es profundidad. Porque no es rechazo, es intimidad interior. Porque no es frialdad, es una forma de mirar desde dentro. Y quien percibe esa mirada, sabe que está ante una mujer que no se entrega por necesidad, sino por resonancia. Y que si elige quedarse, no será por miedo a la soledad. Será por convicción. Porque la mujer que ya no busca pertenecer, se vuelve territorio propio. El arquetipo de la diosa comienza a manifestarse en ella. No una figura altiva, sino una presencia que emana sin necesidad de hacer. Está ahí, respirando, habitando, mirando. Y aún así, algo en ella irradia un magnetismo difícil de nombrar. Porque no hay ansiedad en su gesto. Hay calma. Hay certeza. Y esa calma desarma a quienes vienen buscando el juego de la seducción. Porque ella no juega. Ella está. No con todos. Con quien lo merece. Y si nadie lo merece, no hay drama. Se queda sola. Entera. Tranquila. Por eso ahora elige desde otro lugar. No desde la herida, ni desde la expectativa. Elige desde su cuerpo, desde su intuición, desde esa parte de su alma que ya no tolera vínculos que agoten, ni palabras vacías, ni presencias que pesan. Porque ha aprendido que no elegir también es una elección. Y a veces, la más sabia. Porque en un mundo que le enseñó a rogar, ella ha aprendido a esperar. No por falta de opciones, por exceso de dignidad. Hay una forma de independencia que no libera, solo disfraza. Una independencia que no nace de la plenitud, sino del trauma. De la necesidad de demostrar que se puede sola. Que no necesita ayuda. Que no se quiebra. Y aunque desde fuera parezca fortaleza, por dentro muchas veces es una niña asustada sosteniendo una armadura que ya le pesa. Porque esa mujer que se muestra autosuficiente, que nunca pide, que siempre puede, muchas veces está agotada de tener que ser su propio refugio. Y eso no es libertad. Es hipervigilancia emocional encubierta de poder. Carl Jung hablaba del animus, la energía masculina interna, como parte esencial del equilibrio psíquico femenino. Pero cuando ese animus se distorsiona, la mujer comienza a exigirse desde dentro como si fuera su propio enemigo. Ya no hay compasión. Solo mandato. Ya no hay pausa. Solo eficiencia. Ya no hay cuerpo, solo función. Y así, sin notarlo, empieza a tratarse a sí misma como aprendió que debía ser tratada para sobrevivir, con dureza, con autosuficiencia forzada, con el mensaje constante de que no se puede quebrar. Pero esa voz interna, no es autonomía. Es defensa. Porque la independencia real no necesita ser probada. No se anuncia. No se sobreexpone. Simplemente está. Es una calma profunda que no huye ni ataca. Que no pretende nada. En cambio, la independencia performática se nota. Se vuelve insistente. Necesita ser reconocida, validada, aplaudida. Y en ese intento de parecer invulnerable, muchas mujeres se desconectan de su centro emocional. Dejan de pedir. Dejan de recibir.
Se endurecen tanto que el cuerpo empieza a hablar, insomnio, tensión, ansiedad disfrazada de productividad. Porque la hiperindependencia no es autonomía. Es miedo a necesitar y no ser correspondida. En lo profundo, suele haber una historia no contada. Una decepción temprana. Una promesa no cumplida. Una figura que no estuvo. Y desde ahí, se gesta la creencia de que amar es peligroso, que depender es humillante, que sentir es debilidad. Y entonces, la mujer se convierte en su propio agresor emocional. Se exige más de lo que exigiría a cualquiera. Se castiga cuando cae. Se culpa cuando necesita. Porque en su lógica interna, necesitar es arriesgarse a ser rechazada. Y antes de volver a sentirse desechada, prefiere no esperar nada. La neurobiología confirma que un exceso de autonomía emocional, sostenido desde el miedo, activa las mismas regiones cerebrales asociadas al estrés crónico. Porque el cuerpo, aunque parezca firme, vive en constante alerta. La adrenalina se vuelve hábito. La oxitocina, que nace del vínculo seguro, desaparece. Y esa mujer que parece fuerte, empieza a vivir desconectada de su sentir. No porque no tenga emociones, sino porque ya no sabe dónde dejarlas caer. Porque lleva tanto tiempo siendo su propia muralla, que ha olvidado cómo pedir abrigo sin sentir que se traiciona. Un ejercicio simbólico puede desnudar esta trampa, escribir una lista con todo aquello que hace no por deseo, sino por evitar el rechazo. No para liberarse del otro, sino para no depender de nadie. No para elegir, sino para no ser elegida en vano. Y ahí, muchas descubren que su independencia está tejida de miedo. Miedo a pedir y ser ignorada. A mostrarse y no ser vista. A esperar y que nadie llegue. Y cuando una mujer reconoce ese miedo, no se debilita. Se humaniza. Porque empieza a ver que su alma no necesita demostrar más nada. Solo ser sostenida. El problema no es ser independiente. Es construir esa independencia desde la herida. Desde la idea de que, si no lo hago yo, nadie lo hará. Desde la certeza de que depender es perder el control. Pero hay una verdad más profunda que duele y libera a la vez: ninguna mujer se volvió realmente libre desde la negación de su necesidad. Se volvió libre cuando pudo reconocerla sin culpa. Sin explicarla. Sin tener que convertirla en fortaleza. Porque quien solo muestra su fuerza, se pierde la oportunidad de ser cuidada. Y toda alma, por más madura que sea, merece cuidado. Por eso, la verdadera independencia no se ve. Se siente. Es una energía tranquila, que no pide permiso pero tampoco construye barreras. Que puede estar sola, pero también puede pedir un abrazo sin sentirse débil. Que elige, pero también se deja tocar cuando lo siente verdadero. Y esa mujer, la que ha soltado la necesidad de parecer fuerte, la que ya no quiere demostrar nada, es la que más profundamente habita su poder. Porque no teme mostrarse entera, y tampoco incompleta. Y eso, más que cualquier otra cosa, es lo que la hace verdaderamente indomable. Hay algo en ella que no se puede tocar. No porque lo oculte, sino porque no se ofrece. No hay ansias en su voz, ni prisa en su cuerpo. No seduce, existe. No espera, habita. Y esa forma de estar sin buscar, de mirar sin prometer, de vivir sin necesitar, desconcierta. Porque en un mundo donde tantas mujeres se muestran accesibles por miedo a la soledad, su inaccesibilidad emocional no es frialdad, es espejo. Un espejo donde cada hombre proyecta no lo que ella es, sino lo que él aún no logra ver en sí mismo. Ella no provoca. No coquetea. No busca ser elegida. Simplemente está. Pero esa presencia silenciosa, libre de expectativas, activa en el otro un deseo que no entiende del todo. Porque no sabe que lo atrae de ella. No puede nombrarlo. No puede poseerlo. Y entonces se empieza a imaginar. A llenar el vacío que ella no llena con explicaciones, con proyecciones. Ve en ella una promesa, una posibilidad, una fantasía. Pero lo que ve, no es ella. Es su propia carencia disfrazada de admiración.
Carl Jung explicaba que todo deseo inconsciente proyectado sobre otro es un reflejo de lo que nos falta integrar. Y eso es exactamente lo que ella provoca, se vuelve pantalla. Y en esa pantalla, el hombre proyecta su necesidad de conquista, su miedo al rechazo, su ideal romántico no resuelto. No la desea por lo que ella muestra. La desea por lo que no entrega. Y es esa falta, esa ausencia, lo que lo consume. Porque ella no confirma. No reacciona. No responde como él espera. Y entonces, su figura crece en el imaginario. Se vuelve símbolo. Ahí nace el complejo de Pigmalión, ese impulso de moldearla, de abrirla, de conquistarla. No por amor verdadero, sino por necesidad de sentirse suficiente ante alguien que parece no necesitar nada. Él no se da cuenta, pero lo que intenta es doblegar su autonomía para sentirse necesario. No busca conocerla. Busca quebrar su independencia. Porque la independencia de ella lo confronta. Lo hace sentir pequeño. Y en lugar de crecer para merecerla, busca maneras de desmontarla. De hacerla dudar. De convertirla en la mujer que necesita, no en la que ella ya es. Pero ella, no se transforma para encajar. Ya lo hizo. Ya supo lo que era traicionarse para ser amada. Ya vivió la desilusión de entregarse esperando reciprocidad. Y ahora, ha decidido no diluirse más. Su belleza no está en lo que dice, sino en lo que calla. No está en lo que muestra, sino en lo que jamás revela. Porque entendió que su profundidad no es para ser explorada por cualquiera. Su alma no es terreno turístico. Es templo. Y quien quiera entrar, deberá hacerlo sin mapas, sin prisa, sin intención de cambiar nada. Su no disponibilidad emocional no es una barrera. Es una depuración. Una forma de dejar fuera todo lo que no viene desde el alma. Ella ya no vibra con lo superficial. Con lo que busca conquistar sin comprender. Con lo que halaga para poseer. Ella no es reto. No es premio. Es presencia. Y esa presencia, tan quieta y tan íntegra, se convierte en espejo de todas las carencias no resueltas de quienes la rodean. Algunos intentarán quedarse. Otros se irán confundidos. Pero ella no se mueve. No se adapta. Se observa. Una de ellas dijo una vez, él me miraba como si yo fuera un enigma, pero nunca preguntó lo que realmente sentía. Y ahí está la trampa, muchos hombres no quieren conocer a la mujer. Quieren adivinarla. Dominarla. Tener la sensación de que la conquistaron. Pero ella no es conquistable. No porque no tenga corazón, sino porque ya no lo entrega en cuotas. Su afecto es una elección, no una necesidad. Y si no hay reciprocidad real, si no hay profundidad, si no hay integridad, entonces se aleja. Sin escándalo. Sin reproches. Simplemente, no está más. Y entonces él recuerda esa frase que no comprendió en su momento, ella no se negaba, simplemente nunca se ofrecía. Porque nunca prometió. Nunca sedujo. Nunca pidió. Y aún así, su ausencia pesa más que muchas presencias. Porque cuando una mujer ya no espera ser deseada, sino simplemente se permite existir con fidelidad a sí misma, se convierte en reflejo. No de lo que los otros buscan, sino de lo que aún no se atreven a ser. No se trata de altivez, ni de arrogancia, ni de un juego emocional. Se trata de una energía que no se entrega por necesidad. De una mujer que no ha aprendido a amar desde la carencia, sino desde la plenitud. Que no busca aprobación en la mirada del otro, porque ya se ha visto profundamente a sí misma. Esta mujer no espera. No ruega. No se disfraza de dulzura para ser elegida. Su presencia es serena, firme, intuitiva. Y su falta de disponibilidad emocional no es estrategia, es consecuencia de haber sobrevivido a demasiados amores que exigieron su alma como entrada. El arquetipo de Artemis, diosa griega de la caza y de la luna, encarna esta esencia. Libre, feroz, independiente, jamás domesticable. No porque rechace el amor,
sino porque no se arrodilla ante él. No porque no desee, sino porque ya no se entrega como salvación. Su intuición es su brújula. Su cuerpo, su santuario. No acepta compañía por miedo a la soledad. Elige desde la vibración. Desde la coherencia. Desde la profundidad. Y si no siente verdad, entonces se queda con su soledad, que le es más fiel que cualquier hombre que prometa quedarse sin sostenerlo. Cuando una mujer entra en esta fase arquetípica, su energía cambia. Ya no está en modo búsqueda. Está en modo filtro. Cada palabra, cada gesto, cada intento de conexión es leído desde otra frecuencia. Ya no se impresiona fácilmente. Ya no necesita ser escuchada para sentirse real. Porque su mundo interno es tan vasto que pocos pueden habitarlo sin sentirse abrumados. Y eso, aunque a veces la vuelva solitaria, también la preserva. La protege. La mantiene entera. Porque el precio de abrirse sin discernimiento ya lo pagó una vez, y no volverá a hacerlo. El deseo masculino frente a esta mujer suele ser ambiguo. Por un lado, se despierta la fantasía del Salvador, del hombre que logrará que ella baje la guardia. Por otro, aparece el miedo visceral ante una mujer que no necesita ser salvada. Porque ella no busca a alguien que la complete. Busca a alguien que sepa estar en su mismo nivel de conciencia. No como rival. Como reflejo. Y eso no todos lo pueden ofrecer. Por eso, muchos desaparecen antes de que ella siquiera haya dicho una palabra sobre su historia. No soportan la idea de no ser imprescindibles. Deseo y poder son energías que a menudo se entrelazan. Y en el fondo, él no quiere solo estar con ella. Quiere ser el único que logre cruzar sus muros. Quiere convertir su independencia en necesidad. Su silencio en clamor. Su calma en espera. Pero eso no ocurrirá. Porque ella no abre su vida a quien no puede sostener su alma. Ya no busca al que insista. Busca al que sienta. Ya no se rinde ante el interés. Se conmueve ante la sintonía. Y si no hay profundidad, no hay entrada. Porque ella, aunque pueda desear, no se diluye. Uno de los ejercicios más reveladores que ella practica es sentir sin ceder. Observar sin involucrarse. Desear sin necesidad de poseer. Su erotismo ya no depende del otro. Su placer no necesita testigos. Su cuerpo, antes entregado como ofrenda para ser amada, ahora es templo que solo se abre ante lo sagrado. Esa autonomía emocional tiene efectos profundos. Según diversos estudios científicos, mujeres que practican el autocuidado consciente, la meditación emocional o la vida interior activa generan niveles más estables de oxitocina, incluso sin contacto físico o romántico. Esto cambia por completo su forma de relacionarse. Ya no buscan el vínculo para calmar su ansiedad, sino para compartir su paz. No demandan. No absorben. No seducen. Irradian. Y esa irradiación es una forma de deseo sin carencia. Un magnetismo que no suplica ser visto, pero se vuelve inolvidable. Carl Jung enseñaba que la individuación no consiste en dejar de sentir, sino en integrar todo lo que somos sin depender de los ojos del otro para existir. La mujer que no necesita atención, que no vive pendiente de si él escribe o no, que no adapta su emoción a la respuesta ajena, ha cruzado un umbral. Su mundo interno ya no es un desierto, es un jardín que cultiva a diario. No espera que alguien venga a regarlo. Ella misma lo cuida. Y esa autosuficiencia afectiva es lo que la convierte en una presencia distinta, una que se siente, incluso en el silencio. Pero no siempre fue así. Ella también gritó, también lloró por respuestas, también envió mensajes largos sin recibir eco. Hasta que un día decidió dejar de explicarse. No porque ya no doliera, sino porque entendió que su dolor merecía respeto, no repetición. Y ahí empezó su práctica. 7 días sin explicar lo que sentía. Solo observando. Solo respirando. Solo permitiendo que el cuerpo le contara la verdad que las palabras negaban. En ese silencio interno, no encontró vacío.
Encontró raíces. Su alma, lejos de apagarse, se encendió con una llama que no necesitaba testigos. Desde entonces, su frialdad se volvió su filtro. Ya no se abría con facilidad. No por miedo. Por lucidez. Sabía que no todos merecen ver su ternura. Que no todos entienden la delicadeza que implica sostener a una mujer que se ha reconstruido a sí misma. Y esa frialdad simbólica, esa forma de no entregarse al primer intento, no espanta a los verdaderos. Atrae a los que ya no quieren juegos. A los que no se asustan con la profundidad. A los que saben que una mujer sin necesidad es también una mujer que elige con una claridad letal. Su energía social cambió. Las conversaciones superfluas ya no le interesan. Las conexiones sin alma, le pesan. Se volvió más selectiva. Más serena. Más precisa. No porque se crea superior, sino porque ya no puede sostener vínculos donde debe desdibujarse. Si no hay reciprocidad emocional, si no hay consciencia compartida, si no hay presencia real, entonces no hay espacio. Y eso, que antes le costaba tanto decir, ahora es su brújula. Ya no busca encajar. Ya no se fuerza a entender. Ya no se culpa por no reaccionar con calidez. Ella ya no está para aplacar inseguridades ajenas. Está para habitar su verdad. Y esa verdad es simple, brutal, hermosa, ella no necesita. No porque no sienta, sino porque ya ha sentido tanto, que ahora solo se abre ante lo auténtico. No quiere que la entiendan. Quiere que la respeten. No quiere un lugar en la vida de otro. Quiere construir un espacio donde su alma no tenga que pedir permiso. Y si eso intimida, si eso aleja, si eso desconcierta, que así sea. Porque la mujer que no necesita, ya ha aprendido a sostenerse. Y lo que busca ahora, es alguien que no venga a completar, sino a compartir. Él dijo que la admiraba. Que le fascinaba su forma de pensar, su independencia, su forma de estar en el mundo sin pedir permiso. Le dijo que era una mujer fuerte. Y ella, al escuchar esa frase, no sintió orgullo. Sintió distancia. Porque cada vez que un hombre pronunciaba esas palabras, algo terminaba alejándose. Como si al reconocer su fuerza, también reconocieran que no sabrían sostenerla. Como si esa fuerza, que tanto decían admirar, se volviera un espejo que los intimidaba más de lo que los inspiraba. Porque la libertad femenina, cuando es real, no es decorativa. Es un territorio sagrado. Muchos hombres creen desear una mujer entera. Hasta que la encuentran. Y entonces recuerdan que eso implica estar a la altura. Implica presencia. Implica madurez emocional. Implica renunciar al rol de salvador para transformarse en compañero. Pero la mayoría no está lista para eso. Buscan dulzura sin profundidad. Belleza sin misterio. Compañía sin compromiso emocional real. Y cuando ella no se rinde, no se explica, no se adapta, empiezan a decir que es demasiado. Demasiado fuerte. Demasiado independiente. Demasiado segura. Demasiado libre. Carl Jung hablaba del miedo al alma femenina como una sombra colectiva del inconsciente masculino. Porque el alma de una mujer libre no puede ser poseída, ni redimida, ni domada. Ella no entra en moldes. No actúa para agradar. No tolera inconsistencias emocionales. No se queda donde no hay reciprocidad simbólica. Y eso, lejos de atraer, espanta a quienes aún no se han enfrentado a su propio vacío. Porque ella no tiene miedo al silencio. No tiene miedo a estar sola. Y un hombre que aún necesita admiración constante para sentirse válido, no sabrá cómo habitar esa calma sin desaparecer. A ella no la emociona que la elijan. La emociona que alguien se quede con madurez. Que alguien respete sus espacios sin temer que su autonomía signifique desamor. Que alguien no intente cambiarla, sino sumarse a su universo sin miedo. Pero eso es poco frecuente. Porque su libertad se lee como amenaza. Porque su ausencia de necesidad desarma a quienes necesitan sentirse imprescindibles.
Y entonces, cuando no les da ese poder, cuando no les cede el terreno de la dependencia emocional, se van. Sin decir nada. O diciendo que no están listos. Y en realidad, no lo están. Ella no quiere un rival. No quiere un hijo emocional. No quiere un espectador. Quiere un hombre que se mire de frente y no tiemble al ver una mujer que no lo necesita. Porque sabe que el amor real no nace de la necesidad, sino de la elección consciente. Y si él no puede entender eso, no es falta de amor, es falta de conciencia. Porque el verdadero vínculo con una mujer libre no exige control, ni dominio, ni explicaciones constantes. Exige presencia. Y eso, para muchos, sigue siendo demasiado pedir. Una mujer que ha vuelto a sí misma no tolera más relaciones donde deba minimizarse. No tolera más diálogos donde su profundidad se interprete como complejidad innecesaria. No tolera más hombres que desaparecen ante el primer gesto de autonomía emocional. Porque ella no va a mendigar compañía. No va a disminuir su fuego. No va a esconder su sabiduría. Prefiere la soledad verdadera a la compañía a medias. Prefiere el eco de su alma antes que las palabras vacías de quien no sabe quedarse. Y si él se va, que se vaya. Porque ella ya no se derrumba ante la ausencia. Ya no interpreta el abandono como falta de valor propio. Ya no llora por lo que no llegó. Su energía está dirigida hacia adentro. Hacia sus rituales, su cuerpo, su arte, su respiración. Y si un día aparece alguien capaz de sostener esa intensidad con quietud, con humildad, con verdad, ella no cerrará las puertas. Pero tampoco las dejará abiertas para cualquiera. Porque su alma, tan libre como firme, ya no está para ser tocada por manos temblorosas. Ella no es una montaña a ser escalada. Es un templo. Y los templos no se conquistan. Se visitan en silencio. Se atraviesan con respeto. Se habitan con conciencia. Y si él no entiende eso, que siga su camino. Porque la mujer fuerte, la verdaderamente libre, no está aquí para tranquilizar miedos ajenos. Está para vivir su vida en plenitud. Y si alguien desea compartir ese camino, que venga, sin intención de cambiarla. Solo de honrarla. No vino para ser deseada. Vino para recordarse. Para habitar su alma sin tener que traducirla. Para caminar sin que la sigan, sin que la validen, sin que le pidan menos de lo que es. No grita su libertad, la respira. No promete constancia, ofrece presencia.